Los que están llenos de Mashiach están llenos de sumisión. Tanto la autoridad como la sumisión fueron establecidas por Elohim y creadas desde el principio. Por lo tanto, quienes conocen al Adón serán sumisos espontáneamente, pero los que no conocen ni a Elohim ni a Mashiach no conocen ni la autoridad ni la sumisión. En Mashiach tenemos el modelo por excelencia de la sumisión, por eso los que son sumisos están aceptando el principio de Mashiach. Cuanto más lo viven, más lo manifiestan. Y los que están llenos de Mashiach van a estar llenos de sumisión. En la actualidad muchos se preguntan, ¿por qué tengo que someterme? ¿Por qué tengo que obedecerle a usted, a fulano, a mengano, a alguna persona, si tanto usted como yo, los dos somos hermanos? En realidad, el hombre no tiene derecho a hacer estas preguntas, solamente el Adón es apto para hablar de esta manera, y aún así jamás formuló estas preguntas, ¿no? Cuando estuvo en la tierra, ni siquiera hubo en él ese pensamiento. Por eso él fue perfecto absolutamente, ¿no es cierto? Nosotros tal vez podamos tener el pensamiento, esconderlo, por así decir, y someternos de cualquier manera, pero por un esfuerzo, ¿no es cierto? Haciendo un sacrificio. El Adón no, él fue perfecto y ni siquiera ese pensamiento se le cruzó. Mashiach representa la sumisión perfecta, del mismo modo que la autoridad de Elohim es perfecta. Hoy día algunas personas piensan que conocen la autoridad, pero no conocen la sumisión, y por eso sabemos que tampoco conocen la autoridad. Es necesario recibir esta disciplina, porque lamentablemente la forma general en la cual lo terminamos aprendiendo es a través de una disciplina, y generalmente es dolorosa. Solamente podemos pedir la misericordia de Elohim para estas personas, para que atraviesen esta situación por la que todos debemos atravesar para quebrantar nuestra carne, que nuestra carne es orgullosa y no se somete. En la deidad dijimos que el Adón es igual a Elohim, ¿no es cierto?, al Padre, pero llegó a ser el Adón por obra de Elohim, lo cual sucedió después de que él se hubo despojado de su deidad. La deidad del Adón Yeshua se basa en lo que él es. Él es Elohim desde el principio, como está escrito, pero obtuvo la posición de Adón, de rey, de Cohen Gadol, ¿no es cierto?, sobre la base de lo que hizo en su obra. Después de que él dejó a un lado su forma divina para satisfacer este principio de su misión y de que él fuera ascendido, ¿no es cierto?, a los cielos, Elohim le dio la posición de Adón. Esa es la posición suma en todo el universo, ¿no es cierto? Él fue elevado a la más alta posición. En cuanto a su constitución, él es Elohim, y en cuanto a sus logros, él es el Adón. ¿Sí? Son dos cosas completamente diferentes. Él no ganó ser Elohim, ya lo era, ¿no es cierto? Pero sí, él mereció ser Adón también por todo lo que él realizó. Esta porción de Filipenses 2 es muy difícil de explicar y es muy controvertida también, pero al mismo tiempo es un pasaje lleno de divinidad. Tenemos que acercarnos a ese pasaje con nuestros pies descalzos, porque esto es tierra santa, sin duda alguna. Antes de la fundación del mundo, el Padre ideó el plan completo, ¿no es cierto? En este plan el Padre determinó que el Hijo representaría la sumisión. Había que representar la sumisión, que era lo contrario justamente de la rebeldía, ¿no es cierto? La rebelión de Hasatán. La autoridad ya era el Padre, pero si solamente existiera la autoridad y no la sumisión, la autoridad no podría ser establecida. ¿Nos entendemos? Porque la autoridad no existe aisladamente y era necesario justamente oponerse, ¿sí? Entonces, era necesario que hubiera sumisión en el universo. Elohim creó dos clases de seres, ¿sí? Los malajim, que son espirituales, y el hombre, que es anímico, ¿sí? Elohim sabía de antemano que los malajim se rebelarían y que el hombre caería. Nada le es oculto. Por lo tanto, su autoridad no podía ser establecida sobre los malajim ni sobre los descendientes de Adán. Así que en la deidad hubo una decisión armoniosa, ¿sí?, la cual determinó que la sumisión encarnada por el Hijo se sometería plenamente a la autoridad del Padre en su momento, ¿no es cierto?, para demostrar lo que es autoridad y sumisión perfectas. Un día determinado por el Padre, ¿no es cierto?, el Hijo voluntariamente se despojó a sí mismo y llegó a ser un hombre creado como representación de la sumisión a la autoridad.
las criaturas se habían rebelado. Por lo tanto, solamente la sumisión de una criatura podía restablecer la autoridad de Elohim. Esa era la única cosa que podía pagar la deuda. Así que el Adón vino a la tierra y se hizo hombre y fue una criatura en todo aspecto. Él no retuvo su autoridad como Elohim, sino que se sometió a las restricciones humanas haciéndose hombre y aún a las restricciones de un siervo. Si no se hubiera sometido, podía aducir la forma de su deidad para retener su posición de hijo. Una rebelión, literalmente. No obstante, sí, este principio de sumisión se habría roto para siempre y habría perdido lo que intentaría retener, porque hubiera sido un rebelde más como Hasatán, ¿no es cierto? Se habría pasado para el otro lado y estaría en exactamente la misma posición en la que está Hasatán hoy. Eso fue lo que le sucedió a Satanás, ¿no es cierto? Al desobedecer, Satanás quebrantó la autoridad y al quebrantarla quedó fuera. Cuando el Adón se despojó, solo había dos caminos para regresar a su posición inicial. Uno era ser un hombre auténtico que se sometiera de una forma absoluta y sin reservas, ni rastro alguno de rebelión, ¿sí? Siendo obediente paso a paso a fin de permitir que Elohim lo regresara a su posición como Adón. Como Adón en el sentido en que Adán mismo fue Adón en su momento porque él recibió el dominio, el señorío de toda la tierra. Pero si ser un esclavo es muy difícil, hubiera sido muy difícil para él, si las limitaciones de la carne hubieran sido demasiadas y si la sumisión hubiera estado más allá de su alcance, la única manera de regresar a su posición inicial habría sido por la fuerza, evidentemente, ¿no es cierto? Valiéndose de la autoridad y la gloria que tenía en la deidad. ¿Sí? En pocas palabras, otra rebelión satánica. Pero nuestro Adón, gloria a él, rechazó este camino, el cual no debía tomar ciertamente y se sometió hasta la muerte. Él determinó en su corazón sujetarse al camino de sumisión hasta la muerte, el camino que le había indicado el Padre, la copa que el Padre había preparado para él. Debido a que se despojó a sí mismo, no podía llenarse otra vez por su cuenta, porque él se despojó y entregó todo al Padre, ¿sí? Pero jamás vaciló. A pesar de todo eso, ¿no es cierto? Ya que se había despojado de su gloria, su autoridad divina, si se mantuvo como siervo, no quiso regresar a su posición anterior por ningún otro camino que no fuera la sumisión. Antes de regresar, él completó su obediencia hasta la muerte, manteniéndose en la posición de hombre. Y de esta manera él pudo regresar a su posición anterior porque mantuvo una sumisión perfecta y pura, que era el cometido que él tenía. Esa era su misión. Sufrimiento tras sufrimiento se acumuló sobre él, sí, pero permaneció completamente sumiso, e inclusive callado, fue al matadero. No hubo ni la más mínima tendencia a rebelarse, por eso Elohim lo exaltó y le devolvió su posición como Adón en la deidad. Pero él no regresó a ser lo que había sido antes, sino que el Padre lo recibió en la deidad como un hombre. ¿Sí? El Hijo llegó a ser Yahshua, el hombre, y fue recibido de nuevo en la deidad. Ahora sabemos cuán precioso es el nombre de Yahshua. En todo el universo no hay otro nombre como este, ¿sí? Cuando el Adón declaró en el madero, consumado es, no quiso decir solamente que había obtenido la salvación, sino que también había cumplido con todo lo que había dicho que haría, ¿no es cierto?, con toda su misión, por lo cual él obtuvo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yahshua Hamashiach es el Adón. Desde ese momento, él ya no era solamente Elohim, sino también Adón, el primogénito de la nueva creación, ¿sí? Él había conseguido un logro que le daba un nuevo título y una nueva posición, y de esta manera estaba recibiendo de regreso el dominio, el poder y la autoridad que Adán había perdido. Su señorío se refiere a su relación con Elohim y a todo lo que logró delante de él, delante de Yahweh. Si ser el Mashiach alude a su relación con la congregación. Una cosa es el Adón, es con referencia al Padre, y el ser el Mashiach alude a la congregación. En síntesis, cuando el Adón vino de parte de Elohim, no trató de regresar por medio de su deidad, y él lo dijo, no creen que yo puedo llamar a legiones de Malachim para que me salven, pero él no quería
usar esa posibilidad que todavía la tenía. Él procuró regresar por medio de su exaltación como hombre, que era el camino que había determinado el Padre para que él cumpliera. Es así como Elohim mantiene el principio de sumisión. No debemos tener ni una punta de rebelión, si debemos someternos a la autoridad completamente. Este es un asunto bastante delicado. El Adón Yahshua regresó al cielo por haberse hecho un hombre y por haberse sometido como tal. El resultado fue que Elohim lo exaltó. Debemos enfrentar este asunto. En todas las escrituras no existe un pasaje más misterioso que este. El Adón se despojó de su forma divina y no regresó a ella en esa misma forma, sino que porque ya se había vestido de carne, ¿no es cierto? De manera tal que había agregado algo a sí mismo. En él no había rasgo alguno de desobediencia, por eso Elohim lo exaltó, pero no en su deidad, sino en su humildad, justamente. Él renunció a su gloria, pero regresó y la reclamó. Todo esto fue cumplido por Elohim. Por lo tanto, debemos tener el mismo sentir que hubo en Yahshua HaMashiach. Todos nosotros debemos tomar el camino que nuestro Adón tomó, siguiendo el principio de la sumisión como nuestro principio para sujetarnos y para ser sumisos los unos con los otros. ¿Sí? Quien conoce este principio se da cuenta de que no hay pecado más terrible que la rebelión y de que no hay nada más importante que la sumisión. Solo cuando vemos el principio de la sumisión podemos servir a Elohim. Podemos mantener el principio de Elohim solamente cuando nos sometemos de la misma manera en que el Adón se sometió, o sea, en plenitud. Cuando nos rebelamos, nos hallamos en el mismo principio de Hasatam.